¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Este es un componente que interviene en la regulación de la presión arterial, la motilidad digestiva, las secreciones gastrointestinales, el vaciamiento de la vejiga urinaria, la sudoración, la temperatura corporal, entre otras más actividades. Una de las características principales que resalta de este sistema nervioso autónomo es la rapidez e intensidad en la que puede variar las funciones viscerales. Por ejemplo, se puede dar un plazo de 3 a 5 segundos para duplicar la frecuencia cardíaca sobre su nivel normal. Asimismo, aplica la presión arterial dándole un plazo de 10 a 15 segundos. En la organización general, esta se activa todo a partir de los centros situados de la médula espinal, el tronco del encéfalo y el hipotálamo. Este suele operar por medio de reflejos viscerales. Dicho en otras palabras, las señales sensitivas subconscientes procedientes de los órganos viscerales pueden llegar a los ganglios autónomos. En las señales de los ganglios, en las señales autónomos, se transmiten hacia diversos órganos del cuerpo a través de los componentes principales, denominados así sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. En la anatomía fisiológica del sistema nervioso simpático, una de las dos cadenas de los ganglios simpáticos paravertebrales que están interconectados con los nervios raquídeos en la zona lateral de la columna vertebral. Los ganglios prevertebrales conforman el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, el ganglio aórtico renal, el ganglio mesentérico inferior y el plexo hipogástrico. Tercero, en los nervios que se extienden desde los ganglios hasta los diversos órganos internos, las fibras nerviosas simpáticas nacen desde la médula espinal junto a los nervios raquídeos, entre los segmentos medulares T1 y L2, y pasan primero a la cadena simpática y después los tejidos y órganos que resultan estimulados por los nervios simpáticos. Neuronas simpáticas preganglionares y postganglionares. Cada vía simpática que se dirige desde la médula hasta el tejido estimulante está compuesta por dos células, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. El soma celular de cada neurona preganglionar está situada por el asta intermedio lateral de la médula espinal. Sus fibras van por la raíz vertebral de la médula hasta llegar al nervio raquídeo correspondiente. El nervio raquídeo del conducto raquídeo, las fibras simpáticas preganglionares abandonan y se encaminan a través de la rama comunicante blanco hacia uno de los ganglios de la cadena simpática. Las fibras pueden seguir uno de los trayectos siguientes. La primera, al hacer sinapsis con neuronas simpáticas postganglionares en el ganglio al que llegan. El segundo, pueden ascender o descender por la cadena y realizan una sinapsis en cualquiera de los otros ganglios que lo conforman. El tercero, puede recorrer una distancia variable a lo largo de cada cadena y después irradiar hacia afuera a través de los nervios simpáticos para acabar haciendo una sinapsis en un ganglio simpático periférico. Por tanto, la neurona simpática postganglionar tiene su origen uno de los ganglios de la cadena simpática o en uno de los ganglios simpáticos periféricos. La distribución segmentaria de las fibras nerviosas simpáticas. Las vías simpáticas que nacen de los diversos segmentos de la médula espinal no tienen la misma distribución
siguiendo la misma porción corporal que las fibras somáticas del nervio raquídeo correspondiente al mismo segmento. En su lugar, las fibras simpáticas del segmento medular T1 en general ascienden por la cadena simpática para acabar en la cabeza. Las pertenecientes al T2 terminan en el cuello. La tercera, la T3, T4, T5 y T6 terminan en el tórax. Aquí en la T7, T8, T9, T10 y T11 termina en el abdomen. Y la T12, L1 y L2 en las piernas. Esta distribución solo se aproxima y los solapamientos resultan abundantes. La distribución de los nervios simpáticos por cada órgano que queda en parte determinada según el punto de embrión en el que se haya originado. Por ejemplo, el corazón recibe muchas fibras nerviosas simpáticas desde la porción cervical de la cadena simpática, debido a que esta estructura surgió del cuello del embrión antes de migrar hacia el tórax. Los órganos abdominales reciben la mayor parte de la inervación simpática desde los segmentos inferiores de la médula torácica, porque la mayoría del intestino primitivo se originó en esta región. Naturaleza especial de las terminaciones nerviosas simpáticas de la médula suprarrenal. Las fibras nerviosas simpáticas preganglionares recorren sin hacer la sinapsis. Tienen una trayectoria en donde las células de la asta intermedio lateral de la médula espinal va a través de la cadena simpática, después por los nervios esplácnicos y finalmente terminará en la médula suprarrenal. Luego se dirigen sobre unas células neuronales modificadas que segregan la adrenalina y la noradrenalina. Desde un punto de vista embriológico, estas células secretoras derivan del tejido nervioso, que son las neuronas postganglionares, que incluso estas tienen fibras nerviosas rudimentarias y son terminaciones que segregan hormonas suprarrenales de adrenalina y noradrenalina. La anatomía fisiológica del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático observa que las fibras parasimpáticas salen del sistema nervioso central a través de los pares craneales, de lo que son el tercer par craneal, que es el oculomotor más común, el séptimo par craneal, que es el facial, el noveno par craneal, que es el glosofaringio, y más conocido como el décimo par craneal como el vago. En un 75%, todas las fibras nerviosas parasimpáticas están en el nervio vago, o también conocido como el décimo par craneal. Estas llegan a las regiones de las torácicas y abdominales del tronco. Estos nervios suministrarán fibras parasimpáticas al corazón, pulmón, esófago, mitad proximal del colon, el hígado, vesícula biliar, el páncreas y los riñones. Las fibras parasimpáticas del tercer par craneal o del oculomotor llegarán al esfínter de la pupila y llegarán al músculo ciliar del ojo. En el séptimo par craneal van dirigidas a las glándulas lagrimal, nasal y submandibular. Y al noveno par craneal, al glosofaringio, se distribuirá la glándula parotidia. Entre las fibras parasimpáticas sacras están en los nervios pélvicos están
atravesando el plexo sacro, formando los nervios raquídeos a cada lado de la médula de los niveles de la S2 y S3. En las neuronas parasimpáticas preganglionares y postganglionares, el sistema parasimpático, tanto como el simpático, poseen neuronas preganglionares y postganglionares, excepto en el caso de algunos pocos nervios parasimpáticos craneales. En las fibras preganglionares recorren sin interrupción todo el trayecto hasta el órgano que vayan a controlar. Hay que recalcar que las neuronas postganglionares siempre van a estar situadas en el órgano. Las fibras preganglionares hacen una sinapsis con estas neuronas y unas fibras postganglionares extremadamente cortas, en una extensión que va desde la fracción de milímetros hasta varios centímetros de longitud, que abandonan para inervar los tejidos del órgano. Estas se encuentran localizadas en las neuronas postganglionares parasimpáticas en el órgano visceral. Estas se alejan bastante y de la organización de los ganglios sinápticos, debido a que son células de las neuronas postganglionares sinápticas, que casi siempre estas están situadas en los ganglios de la cadena simpática y en otros en ganglios aislados. Características básicas del funcionamiento simpático y parasimpático. Fibras colinérgicas y adrenérgicas, secreción de acetilcolina y noradrenalina. Las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas van a segregar básicamente dos sustancias que van a ser las transmisores de la sinapsis, de la cual es la acetilcolina y la noradrenalina. Las fibras que liberan la acetilcolina se llaman colinérgicas, a diferencia de la noradrenalina, que se van a llamar adrenérgicas. Todas las neuronas postganglionares son colinérgicas, tanto en el sistema nervioso simpático como en el parasimpático. La acetilcolina o las sustancias que tengan una semejanza van a aplicarse en los ganglios, y estos mismos van a excitar las neuronas postganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas. Todas o casi algunas neuronas postganglionares del sistema parasimpático también son colinérgicas. En cambio, de la mayoría de las neuronas postganglionares simpáticas son adrenérgicas. Sin embargo, las fibras nerviosas simpáticas postganglionares dirigidas a las glándulas sudoríparas, o tal vez es un número muy escaso, o de vasos sanguíneos, son colinérgicos. Prácticamente las terminaciones nerviosas finales del sistema parasimpático, estas mismas van a segregar acetilcolina. Por lo contrario, casi las terminaciones nerviosas simpáticas van a segregar noradrenalina, pero en unas pocas van a segregar acetilcolina. Estos neurotransmisores a su vez actúan sobre distintos órganos que van a generar los efectos simpáticos o parasimpáticos respectivos. Por lo tanto, la acetilcolina se la va a denominar como un transmisor parasimpático, y a la noradrenalina se les va a considerar como un transmisor simpático. Receptores de los órganos efectores. La acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina segregarán terminaciones nerviosas autónomas. Pueden estas mismas estimular un órgano efector. Estas primero deberán unirse a sus receptores específicos en las células correspondientes. El receptor está situado en el exterior de la membrana celular y está ligada a un grupo prostético de una molécula.
Esta misma atraviesa toda la membrana celular. Tiene una fijación de las sustancias transmisoras del receptor. Estas harán que produzca una configuración en la estructura de la molécula proteica y modificará y excita y inhibirá inhibe una célula, causando cambios en la permeabilidad de la membrana o activando o desactivando una enzima que está ligada en el otro extremo de la proteína receptora. Excitación o inhibición de la célula efectora. La proteína receptora forma parte integrante de una membrana celular. Por lo tanto, cuando hay un cambio de estructura, se abre o se cierra un canal de iónico a través de los intersticios de la molécula proteica, así modificando la permeabilidad de la membrana celular frente a los diversos iones. Un ejemplo es los canales iónicos de sodio o de calcio, que suelen quedar abiertos y dejar entrar rápidamente sus iones respectivamente en la célula, lo que normalmente despolariza la membrana celular y excita la célula. Los dos tipos principales de receptores para la acetilcolina, receptores muscarínicos y nicotínicos. La acetilcolina tiene dos tipos de receptores que reciben la denominación de receptores muscarínicos y nicotínicos. Estos nombres se dan porque radica que la muscarina es un producto tóxico de las setas y esta solo se activa con los receptores muscarínicos y no con los nicotínicos, mientras que la nicotina solo se activa con los nicotínicos. La acetilcolina estimula ambos. Los receptores muscarínicos que usan las proteínas, que usa la proteína G como mecanismo de señalización, están presentes en todas las células efectoras, estimuladas de las neuronas colinérgicas y postganglionares del sistema nervioso parasimpático, así como el sistema simpático. Estos receptores nicotínicos son canales iónicos que son activados por lo que están ligados a que se observan en los ganglios autónomos a nivel de la sinapsis, entre las neuronas postganglionares y las preganglionares, de los sistemas simpáticos y parasimpáticos de estas mismas. Receptores adrenérgicos, receptores alfa y beta. En estos receptores, tanto en alfa y en beta, tienen diferentes receptores. Por ejemplo, en el receptor A tiene alfa 1 y alfa 2, en donde estos mismos se van a unir a diferentes tipos de proteína G. En cambio, el receptor B va a tener beta 1, beta 2 y beta 3. Porque estos van a determinar productos que no actúan más que sobre alguno de ellos. El receptor beta también va a actuar en la proteína G como señalización. La noradrenalina y la adrenalina, estas van a segregar que la sangre de la médula suprarrenal posea unos efectos poco diferentes sobre la excitación de algunos receptores, alfa y beta. La noradrenalina estimula sobre todo los receptores A diferencia que en los receptores B a un menor grado. La adrenalina va a hacer que la adrenalina active ambos receptores. Asimismo, por lo tanto, los efectos que tengan la noradrenalina y la adrenalina sobre los diversos órganos efectores están determinados por los tipos de receptores que estos mismos posean. Por un ejemplo, si estos receptores están por beta, la adrenalina será mucho más eficaz en su acción excitadora. Como se puede observar la tabla,
la distribución de receptores alfa y beta entre algunos órganos y sistemas son controlados por los nervios simpáticos. En ciertas funciones alfa son excitadoras, mientras que en otras son inhibidoras. Asimismo son los receptores beta, en donde van a ser excitadores y otros inhibidores. Pero estos receptores alfa y beta no son necesariamente para hacer la excitación o la inhibición. Estas mismas solo hacen la afinidad de la hormona por el receptor de un órgano determinado. En las acciones excitadoras e inhibidoras de la estimulación simpática y parasimpática, los efectos que van a generar diversas funciones de los órganos viscerales del cuerpo por la estimulación de los nervios parasimpáticos y simpáticos. Una vez que esté en estimulación, el simpático va a originar efectos excitadores en algunos órganos, pero asimismo va a inhibir. En la otra estimulación parasimpática también va a causar excitación y asimismo también se va a inhibir. Pero asimismo la estimulación simpática excita un órgano en concreto, al mismo tiempo la estimulación simpática lo va a inhibir. Lo que ocasiona en que estos sistemas ocasionalmente actúen recíprocamente entre sí. La mayoría de los órganos están predominantemente controlados por uno y por otro. Por ejemplo, en la tabla se puede observar que en el lado izquierdo está el sistema parasimpático y el otro lado está el sistema simpático, en donde va a controlar y van a excitar e inhibir ciertos órganos. Por ejemplo, en el ojo, en el parasimpático va a controlar la pupila. En cambio, en el simpático va a dilatar la pupila. Otro claro ejemplo es la estimulación de la saliva del parasimpático, y en el simpático va a inhibir la salivación. En el corazón, el parasimpático va a reducir el latido cardíaco. En el simpático va a acelerar el impulso cardíaco. En el ejemplo de los pulmones va a controlar los bronquiolos el parasimpático, y en el simpático va a relajar los bronquiolos. Asimismo, en el hígado, el parasimpático va a estimular la vesícula biliar y en el simpático va a estar liberando glucosa por el hígado. Entre otros ejemplos más. Por ejemplo, un último ejemplo se puede dar que en el simpático va a relajar el recto y en el simpático va a contraer el recto. Eso es todo del sistema nervioso autónomo. Muchas gracias.